Hola, buen día chicos. En el día de hoy vamos a empezar a desarrollar la unidad de manejo de suelos. Es la unidad temática número 3 que habíamos planteado en la planificación de la cátedra. Como yo les dije, una de las unidades más importantes. Vamos a empezar hoy con este tema y lo vamos a subdividir en varias partes. Hoy empezamos con vamos a hacer la introducción al tema y hablar de lo que es manejo de condiciones biológicas. La clase que viene vamos a hablar de manejo de condiciones físicas de suelo, todo lo relacionado al laboreo. Y en las clases subsiguientes, 2 clases más, vamos a hablar de manejo de condiciones químicas, todo lo relacionado al manejo de fertilidad de los suelos. Esperemos un poquito que se muestre lo que estamos intentando mostrar. Como les decía, estamos en la semana 3, vamos a iniciar con manejo de suelos y por la tarde el trabajo práctico va a estar relacionado al trabajo práctico general, lo que ustedes han venido trabajando dentro de sus grupos, y vamos a intentar completar lo que es la planilla de condiciones agropecuarias de las unidades de tierras que ustedes identificaron en los establecimientos que le fueron asignados a cada grupo. Bien les recuerdo que en el día de hoy tienen que entregar el informe del trabajo práctico desarrollado la semana pasada, que se trataba de estudio de casos. Como les decía, hoy arrancamos con la unidad temática 3 del programa analítico, manejo de suelos. Durante el día de hoy, en esta primera etapa, vamos a hablar de la cuestión un poco más conceptual, lo que es el manejo de suelos, cuáles son las técnicas de manejo, el diagnóstico de tierras, cuál es la información que debemos manejar, cuáles son las características para que nosotros podamos definir un buen suelo agrícola, cuáles son los conceptos de calidad de suelos o salud de suelos, conceptos de degradación de suelos, relacionados a los criterios de sostenibilidad. Y una vez que terminemos con esta cuestión un poquito más aburrida, conceptual, introductoria, de las que les voy a estar hablando yo, va a seguir Leonardo Novelli, desarrollando la cuestión de manejo de condiciones biológicas del suelo, todo lo relativo al manejo de la materia orgánica del suelo y cómo las técnicas de manejo que nosotros tenemos para poder trabajar en los aspectos relativos a las condiciones biológicas del suelo. Entrando en la cuestión conceptual de la que hablábamos, en el manejo de suelos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de manejo de suelos? Y pensamos que el manejo de suelos es todo el conjunto de técnicas o acciones que nosotros podemos aplicar a un suelo con el objetivo de lograr que los cultivos o pasturas encuentren las mejores condiciones para el desarrollo y crecimiento de esos cultivos o pasturas. ¿Sí? Entonces, como les decía yo, lo vamos a ir viendo desde distintos puntos de vista. También podemos hablar de que el manejo de suelos lo podríamos subdividir en etapas. Una etapa en donde siempre vamos a evaluar cuál es la condición actual o la situación actual. Esta sería la etapa de diagnóstico, qué es las limitaciones que tenemos en el suelo. Y hablamos en términos de limitaciones, que ya habíamos hablado la semana pasada cuando vimos evaluación de tierra, qué es lo que nosotros vamos a intentar remover mediante el manejo, remover qué son las limitaciones para el sistema de producción que nosotros queremos encarar. Siempre pensando en la siguiente etapa, que es cuál es la condición o situación a la cual queremos llevar ese suelo, el funcionamiento de ese suelo,
cuál sería el funcionamiento ideal posible en ese suelo a partir de la situación actual. Y obviamente teniendo en cuenta cuáles son las tecnologías que tenemos disponibles para poder lograr ese objetivo de llevar nuestro suelo desde la situación actual que diagnosticamos a esa condición posible mediante las tecnologías que tenemos disponibles. En este proceso de primero identificar cuáles son los problemas y después proponer alternativas para resolver esos problemas, siempre hablamos de que podemos cuantificar cuál es la magnitud de ese problema en base a cuál es la diferencia entre la situación actual y la situación objetivo a que queremos llevar ese suelo. Esto es medianamente aplicable en algunos aspectos del manejo de suelo. Claramente es aplicable y lo vamos a ver dentro de 2 o 3 semanas cuando veamos manejo de condiciones químicas de suelo. Yo digo, ¿cuál es la disponibilidad actual de nutrientes y cuál es la disponibilidad de nutrientes, supongamos, de nitrógeno, que debería tener ese suelo para no limitar la producción de un cultivo determinado? Entonces, claramente, yo digo, en base al análisis de suelo, yo determino cuál es el nivel de fertilidad actual y en base a eso tenemos determinadas técnicas que nos permiten poder calcular para lograr un determinado rendimiento objetivo de un cultivo, de gramínea, por ejemplo, cuánto es la cantidad de nitrógeno que yo debería agregar para lograr esa situación objetivo de fertilidad. Hay algunos otros ejemplos que podría ser así también en materia orgánica. Obviamente que esto en la práctica no es así de sencillo, pero nosotros lo vamos a estudiar y ahora Leonardo les va a hablar de eso, ecuación de balance anual de materia orgánica, en donde nosotros partimos de una situación inicial, contenido inicial de materia orgánica, y vamos a evaluar una determinada rotación con determinados cultivos y determinados rendimientos, y vamos a poder calcular cómo va a evolucionar esa materia orgánica de acuerdo a la rotación que nosotros practiquemos, que eso es una práctica de manejo de suelo también. Dentro de lo que es la situación objetivo, nosotros podemos decir cuál es el estado futuro, que es al estado que podemos nosotros alcanzar mediante la aplicación de tecnologías o insumos que son de alguna manera fácilmente disponibles. Y también un estado determinado como estado potencial, en donde nosotros excluimos todo tipo de limitaciones. Que muchas veces o no tenemos la tecnología disponible para eso, o son tecnologías demasiado caras para aplicar. Entonces decía yo, esta es una forma de intentar cuantificar y darle una magnitud a los problemas, y obviamente para eso necesitamos intentar predecir cuantitativamente el comportamiento de los recursos en el tiempo. Yo les decía, hay varios ejemplos que nosotros vamos a poder desarrollar durante el cursado de la materia en donde esto es factible. Obviamente, cuando hablamos de condiciones físicas de suelo, esto no es tan fácil de cuantificar, ¿sí? Se pueden hacer mediciones, por ejemplo, de cuánto es la infiltración actual del suelo y cuánto sería una infiltración ideal. Es obvio que eso está básicamente determinada por las características intrínsecas del suelo, es decir, son limitantes de tipo estructurales que nosotros no la vamos a modificar fácilmente con alguna técnica de manejo, ni fácilmente ni en el corto plazo. Obviamente podemos influir tanto positiva como negativamente con las técnicas de manejo, pero no hay una fórmula para decir mediante este manejo yo voy a lograr esta infiltración después de X cantidades de tiempo. Porque como les decía, básicamente son características, principalmente las físicas, están influidas por ejemplo, la textura del suelo, cosa que nosotros no vamos a poder modificar en los márgenes que nosotros nos ponemos para una producción agropecuaria. Entonces, en este proceso de identificación y resolución de problemas, decíamos, primero identificamos cuál es el problema, hacemos la etapa de diagnóstico. Dentro de esa etapa de identificación, recordando un poco lo que hablábamos en la clase pasada, vamos a jerarquizar cuáles son los factores limitantes, ¿sí? Cuáles son los más fáciles de remover mediante técnicas de manejo y cuáles son los más difíciles de remover, las limitantes más difíciles de remover.
Vamos a generar y evaluar alternativas de solución de ese proceso, de esas limitantes, ¿sí? Cuáles son las tecnologías alternativas que nos van a permitir modificar o solucionar en parte alguna de esas limitantes. Vamos a planificar una, una seguidilla de prácticas y vamos a intentar elaborar un plan de control de esas prácticas para ver cuál es el efecto que tuvimos mediante las técnicas de manejo. Entonces, siempre hablamos de manejo de suelo, tenemos que partir de un diagnóstico, ¿sí? Que es el punto original, cuál es la situación actual, el estado actual de nuestro suelo y cuál es el estado al que lo queremos llevar. Obviamente siempre teniendo en cuenta que tenemos un abanico de técnicas, de tecnologías, de insumos que nos podrían permitir llevar el suelo desde nuestro estado actual al estado objetivo. Y en muchos casos, esas diferentes técnicas nos pueden dar resultados similares en distintas condiciones o nos pueden dar resultados diferentes. Pero siempre es bueno tener claro que hay diferentes alternativas y que no siempre una tecnología aplicada en todos los casos va a dar el mismo resultado. Muchas veces, muchas tecnologías aplicadas en uno o diferentes casos pueden dar resultados similares. Es decir, ¿qué intentamos decir con esto? No existe el paquete tecnológico, ¿sí? Porque muchas veces nos escuchamos decir, para el manejo de tal cultivo, para el manejo de tal condición, hay que aplicar este paquete. Eso es algo que viene dado. Bueno, eso nosotros insistimos en que no es así. Primero hay que estudiar cuál es la situación, cuál es el caso, en cuál es la región, cuáles son las limitantes y cuáles son las alternativas tecnológicas que tenemos estudiadas y probadas para ese lugar. Muchas veces no tenemos la suficiente prueba, entonces hay que hacer experiencia con eso. Entonces, para eso necesitamos formación, conocimiento, pensamiento crítico y criterio. Entonces, para cada caso en particular, nosotros vamos a ver cuál es la tecnología que nos va a permitir alcanzar ese resultado que nosotros estamos esperando. Y intentar diseñar y aplicar un modelo de producción, además, no solo es transformar la condición actual del suelo, sino también adaptar nuestro sistema de producción o nuestros cultivos a cuál es el sistema de producción que mejor se adapta a las condiciones o recursos con los cuales nosotros contamos, o a las limitantes que tienen los recursos con los cuales nosotros contamos. Cuando hablamos de un suelo ideal, ¿qué estamos pensando? Bueno, idealmente un suelo debería tener ausencia de limitaciones en profundidad y esto obviamente es una descripción general, porque en determinados sistemas de producción, ahí la presencia de una limitación en profundidad no solo que no afecta, sino que favorece el desarrollo de un determinado cultivo. Supongamos el caso del cultivo del arroz, el hecho de tener una limitación en profundidad y un horizonte B textural que impide la infiltración, la alta infiltración o percolación de agua a través de ese perfil de suelo, nos permite mantener ese suelo en condiciones de inundación sin un excesivo gasto de agua de irrigación. Entonces, en términos generales, para la mayoría de los cultivos, los sistemas de producción, en general es bueno hablar de no tener limitaciones en profundidad. Lo mismo que la presencia de límites abruptos entre horizontes sería algo perjudicial, en la mayoría de los casos, como aclaramos hoy. Cualquier tipo de estructura o de impedancia física que impida el desarrollo normal de las raíces, es decir, evitar tener cualquier tipo de interplano estructural que afecte el desarrollo radicular o la exploración radicular de ese perfil de suelo. Y todo lo que sea condiciones de superficie me permitan una rápida entrada y una rápida transmisión del agua a través del perfil de suelo. Eso me va a permitir una muy buena emergencia de plántula a través de una buena circulación de aire, o sea, una buena
entrada, retención de agua y aireación del suelo al mismo tiempo. Son todas características que uno pensaría al hablar del suelo ideal. También hablamos de un suelo que tenga una buena capacidad de almacenamiento de agua, es decir, que tenga buena entrada, buena circulación de agua, pero a su vez buena retención, que me permita poder sortear baches de precipitaciones, periodos de estrés hídrico a través de la capacidad de almacenamiento de agua del suelo. Un suelo que me permita mantener una gran dinámica del ciclo biogeoquímico de los nutrientes, una gran capacidad de amortiguación de nutrientes. En general, cuando hablamos de limitantes, nos referimos, y eso lo vimos con más detalle la semana pasada, a las características de los sistemas que condicionan el funcionamiento de los mismos, ¿sí? Componentes, y siempre hablamos de limitantes funcionales y limitantes estructurales. Las limitantes funcionales podrían ser reversibles en un determinado nivel tecnológico factible de aplicar en el sistema. En cambio, cuando hablamos de limitantes estructurales, ya estamos hablando de limitantes del tipo no fácilmente reversibles, por eso la denominamos limitantes de carácter permanente, son los niveles tecnológicos que disponemos hoy o que son económicamente viables de aplicar el día de hoy. Entonces nosotros hablamos de manejo de suelos en el ámbito de un agroecosistema. ¿Qué es un agroecosistema? Obviamente hablamos de agroecosistemas en los que trabajamos para la producción agropecuaria en general, se originan a partir de ecosistemas naturales que son disturbados a través de la acción humana con el objetivo de producir cualquier sistema de producción agropecuaria, y ese disturbio ha forzado ese ecosistema natural hacia estados diferentes del que tenía el ecosistema original. Planteado de esta manera, y uno cuando menciona la palabra disturbio, tiende a pensar en una degradación. Esto, si uno mira la superficie cultivada en el planeta, en general toda la superficie cultivada han sufrido procesos de degradación. Idealmente nosotros lo que vamos a intentar es trabajar en agroecosistemas en donde evitemos la degradación y en aquellos agroecosistemas degradados donde podamos plantear sistemas de producción que intenten revertir en parte esa degradación y nos permitan sostener el sistema de producción agropecuario a futuro. Entonces, cuando hablamos de funciones del suelo, en particular en los ecosistemas o en los agroecosistemas, hablamos que el suelo es el que nos va a permitir proporcionar todas las condiciones físicas, químicas y biológicas para el crecimiento y desarrollo de las plantas y de la fauna y la flora edáficas. Ese suelo también debe ser parte fundamental en los ciclos globales de los nutrientes, yo decía los ciclos biogeoquímicos, de los macro y micronutrientes requeridos para el crecimiento de las plantas, y también tiene que ser reservorio y provisión de esos nutrientes para las plantas. También debe ser parte fundamental el suelo en el ciclo global del agua, como hablábamos recién, reservorio y provisión de agua para las plantas. También tener la capacidad de amortiguar todo lo que sean los procesos de degradación, ya sea desactivando compuestos ambientales peligrosos, como algunos productos fitosanitarios que se utilizan con algún objetivo en particular, como puede ser un herbicida, un insecticida o un fungicida, que el suelo me permita degradar esos principios activos que se utilizaron con ese objetivo y que esos principios activos no contaminen fuera del sitio en donde fueron aplicados. Entonces, cuando hablamos de calidad o salud del suelo, hablamos de la habilidad que tiene ese suelo para poder cumplir con la función
dentro de los límites que nosotros fijamos en ambiente y socioeconómico, de acuerdo a su potencialidad en relación a los cambios en el tiempo por el uso y por eventos naturales inusuales. En contraposición con lo que es calidad y salud de suelo que hablábamos recién, tenemos la degradación de suelo cuando ese suelo pierde esa habilidad de la que hablábamos recién, es decir, pierde parte de su capacidad de producir en un sistema de producción agropecuaria, producir cuantitativa y cualitativamente bienes por alteración de sus propiedades originales. Entonces, cualquier proceso de degradación que cause una disminución en la capacidad actual y potencial de ese suelo para cumplir con la función de los agroecosistemas. Entonces, la degradación de los suelos obviamente implica una pérdida de la calidad o salud de ese suelo en los términos que lo habíamos descrito anteriormente. Cuando nosotros hablamos de los tipos de degradación de suelos, tendemos a dividir, como habíamos hablado al principio de la clase, que nosotros vamos a plantear esta unidad de manejo, a las distintas características del suelo. En la degradación también hablamos de degradación física, de degradación química, de degradación biológica, etcétera. Pero en realidad, cuando yo estoy degradando el suelo, difícilmente voy a degradarlo físicamente sin impactar la degradación química o la degradación biológica u otros tipos de degradación. Entonces, tenemos eso, tenemos que ser claro porque nosotros vamos a subdividir el análisis del manejo de suelo desde esos puntos de vista. Ustedes tienen que tener claridad en que todo eso está junto en el suelo, ¿sí? No existe la modificación de una propiedad en el suelo que no afecte el resto de las propiedades. En general, están todas interconectadas. Entonces, vuelta, sirve para intentar analizarlo, discutirlo, pero sepan que está todo junto. Entonces hablamos de degradación física, entonces vamos a decir la pérdida de alguna de las características o propiedades físicas del suelo, como puede ser la estructura, a través de procesos de compactación de suelo, procesos de pérdida de estabilidad de los agregados del suelo, de encostramiento, de disminución de la infiltración del agua, etcétera. Podemos hablar de procesos de degradación química del suelo, de estar vinculada a la pérdida de nutrientes, procesos de acidificación o de alcalinización de los suelos, contaminación de los suelos, etc. Procesos de degradación biológica, vinculados principalmente a todo lo que es el ciclo de la materia orgánica y la actividad biológica del mismo. Procesos de salinización de suelos a través de agregado de sales por agua de riego, por ejemplo, de sodificación de esos suelos, o procesos de erosión de suelo, que puede ser erosión hídrica o erosión eólica, pero como les decía, todos estos procesos están interconectados entre sí. Entonces, cualquiera que afecte una parte de esos procesos, cualquier factor o cualquier práctica de manejo que afecte la materia orgánica del suelo, va a tener un impacto directo sobre las condiciones químicas de ese suelo, las condiciones físicas de ese suelo, etc. Cuando nosotros nos planteamos los sistemas de producción agropecuaria sostenible, hablamos de sistemas que nos permitan asegurar una producción continua y sostenida a lo largo del tiempo, un sistema que nos permita lograr rentabilidad no solo en el corto, sino también en el mediano y en el largo plazo, un sistema que nos permita mantener o aumentar la productividad de ese suelo, vamos a intentar mantenerla cuando sea un suelo que no tenga problemas de degradación y que tenga un buen nivel de productividad, o vamos a intentar aumentar el nivel de productividad actual cuando tenga alguna limitante que podamos remover fácilmente mediante prácticas de manejo. También vamos a intentar en un sistema de producción agropecuaria sostenible hacer un uso eficiente y seguro de todos los recursos que estén implicados en ese sistema de producción y de todos los insumos que nosotros utilicemos para llevar adelante ese sistema de producción agropecuaria. Obviamente con la premisa de no ocasionar
ningún tipo de daño o degradación en los recursos naturales que estén implicados en este sistema de producción agropecuaria. Entonces, para, para llevar adelante estos sistemas de producción agropecuaria sostenible, nosotros nos planteamos una serie de restricciones que van a ser principalmente enfocados a que nuestro sistema de producción no provoque un deterioro, y que si provoca un deterioro, que al menos ese deterioro no sea de carácter permanente, y si estamos provocando algún tipo de deterioro parcial, llegue a niveles que sean de fácil reversión. De manera que los cultivos o pasturas encuentren las mejores condiciones que le permitan expresar su máximo potencial de crecimiento y desarrollo, y nos permitan seleccionar las técnicas que nos permitan en la mayor producción con el menor impacto negativo en las propiedades de los recursos que están involucrados en el sistema de producción. Cuando nosotros hablamos de esos impactos negativos, los podríamos graficar, vamos a decir que un sistema lo vamos a calificar como sostenible si ese sistema tiene la suficiente resiliencia que, a pesar de que determinadas prácticas de producción tengan un impacto negativo, una vez que yo modifique esas prácticas de producción, el sistema vuelva a tener su productividad original y yo pueda, con buenas prácticas de producción agropecuaria, mantener el sistema similar a lo que era el sistema original. Entonces ahí hablamos de un sistema que es sostenible. Y hablamos del concepto de resiliencia, que es esa capacidad que hablábamos recién, que tienen los ecosistemas de poder absorber esas perturbaciones sin alterar significativamente las características de estructura y funcionalidad de ese sistema, y que una vez que nosotros revirtamos esas prácticas negativas, el sistema pueda recuperar rápidamente su estado original. En cambio, un sistema lo vamos a calificar como no sostenible cuando, mediante prácticas de manejo, nosotros lo degradamos a ese sistema, y por más que intentemos prácticas para recuperarlo, ese sistema nunca pueda recuperar esa productividad original. ¿En qué caso nosotros vamos a observar este tipo de sistema? Bueno, en sistemas en donde la producción agropecuaria ha provocado niveles de erosión hídrica, por ejemplo, como una característica de nuestro sistema de producción, en donde tenemos suelos calificados como H4, es decir, con horizontes A decapitados. Bueno, nosotros podemos plantear algunas prácticas que permitan recuperar en parte esta productividad perdida, y podremos incrementarlo en cierta medida, pero evidentemente no vamos a poder lograr recuperar los niveles de productividad original de esos suelos, no por lo menos en medianos o largos plazos que nosotros podemos manejar, ¿sí? Si habláramos de miles de años, probablemente podríamos llegar a recuperar esto, pero no lo vamos a poder evaluar nosotros. Entonces, retomando el concepto de manejo de suelos, nosotros hablamos que es el área de la agronomía que se intenta ocupar del mantener y o restaurar las condiciones de productividad del recurso suelo, intentando el desarrollo y mejora de ese recurso para satisfacer las necesidades de alimentos y fibra de manera continua y lucrativa dentro de los límites impuestos por las condiciones ecológicas de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema en donde tenemos un determinado suelo, un determinado clima, un determinado relieve, donde nosotros aplicamos determinadas prácticas de manejo, que pueden ser laboreos, rotaciones, prácticas de riego, de fertilización, etcétera, van a impactar en nuestro ambiente edáfico, van a impactar en todo lo que es la actividad radicular, la micro-mesofauna del suelo, la actividad microbiana, la actividad química, los procesos físicos del mismo. Todo eso va a impactar, entre otras cosas, en lo que es la transformación de nutrientes y a partir de ello en lo que es la disponibilidad de nutrientes para los cultivos,
Lo que no aprovechan los cultivos puede ser susceptible de pérdidas. Dentro de esas pérdidas, de la absorción de los cultivos, parte va a ser destinada al rendimiento de los cultivos y parte va a retornar a ese sistema del ambiente edáfico. Entonces, para poner un ejemplo de cómo las prácticas de manejo pueden afectar alguna de esas componentes del sistema suelo, viéndolo acá desde el punto de vista de la disponibilidad de los nutrientes hacia los cultivos, entre otras cosas. Podemos analizarlo a esto desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, etc. También para relativizar las prácticas de manejo de suelo dentro de otras cuestiones que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, por ejemplo, lo que es el manejo de los cultivos o, en términos genéricos, las prácticas de manejo empresario, cómo podemos interaccionar entre todos estos distintos factores de manejo en lo que es el manejo de los nutrientes, manejo del agua, manejo de propiedades físicas, químicas, biológicas, bioquímicas del suelo, control de degradación y cómo mediante estas prácticas podemos afectar la sostenibilidad de ese sistema de producción. Eso es lo que vamos a intentar desarrollar durante esta semana, que vamos a hablar de, como les decía yo, manejo de condiciones biológicas del suelo, y en las próximas semanas que vamos a hablar de manejo de condiciones físicas y manejo de condiciones químicas el resto de la semana. Pero de vuelta, sepamos que todo esto está interaccionando dentro de un mismo sistema, dentro de un mismo edafosistema, ¿sí? Relación suelo, planta, agua, etc. Entonces, por último, para terminar con esta cuestión conceptual, dejamos este proverbio indio que nos habla de la responsabilidad que tenemos que tener a la hora de manejar el suelo, la responsabilidad pensando en no que es algo que está ahí para que nosotros le saquemos provecho, sin ser conscientes de que el impacto de lo que nosotros lo hagamos, nosotros no solo lo vamos a pagar nosotros, sino lo van a pagar las generaciones futuras. Entonces tenemos que tener una gran responsabilidad a la hora de llevar adelante sistemas de producción, buenas prácticas de manejo en general. Entonces, como les decía ahí, nuestra responsabilidad es manejar un recurso e intentar nuestro manejo de ese recurso que no provoque degradación. Por el contrario, si podemos recuperar algunos de los recursos que ya hemos degradado o se han degradado en el pasado, mucho mejor. Como les decía, entonces, luego de esta presentación seguiría Lalo hablando de el manejo de suelo desde el punto de vista de manejo de condiciones biológicas, y luego en las próximas semanas vamos a seguir con manejo de condiciones físicas, relativo al laboreo de suelo, y manejo de condiciones químicas. También les quiero recordar que durante el día de hoy, en la parte práctica, vamos a trabajar en la confección de la planilla de condiciones agropecuarias como parte del trabajo práctico general, específicamente de la parte de evaluación de tierra, cuya primera etapa es, una vez que ustedes ya identificaron cuáles son las unidades de tierra que están presentes en sus establecimientos, y a partir de la descripción brindada por la carta de suelo de cada una de las series de suelo que ustedes encontraron, y las fases de erosión que ustedes encontraron en sus establecimientos, identificar cuáles son las limitantes principales que tienen cada una de esas unidades de tierra, de manera de poder completar la primera etapa del trabajo práctico general, cuyo informe van a tener que presentar la próxima semana hasta esta etapa de planilla de condiciones agropecuarias completa. Así que esa sería la parte práctica de esta semana de trabajo. Así que bueno, ya no lo demoro más, seguimos ahora con Leonardo y manejo de condiciones biológicas de suelos. Nos vemos, hasta luego.